La Casa de los Siete Pecados es la última novela de Maripau Domínguez y hoy se encuentra en Bilbao aquí con nosotros para presentárnosla. Maripau, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Primera pregunta, ¿qué te ha llamado la atención del siglo de oro español para centrar tu novela en el reinado de Felipe II? Es un siglo, yo creo que muy interesante porque fue decisivo para la historia posterior de España, ¿no? Yo creo que tanto en literatura como en política, en sociedad, fue un siglo de mucho interés, con mucha relevancia y sobre todo fue el siglo en el que estuvo reinando Felipe II, que eso para mí era fundamental, claro, como atractivo literario. ¿Y podríamos decir que fue el principio del fin de aquella monarquía? Fue el principio del fin la época que yo narro en La Casa de los Siete Pecados, porque anteriormente había sido todo luces, el imperio cada vez se iba ampliando más y era como el momento esplendoroso políticamente hablando de España. Pero de la década de 1570 al 80, España, bueno, el imperio español iba, a la vez que tenía grandes logros, como por ejemplo ganar la batalla de Lepanto, sofocar la sublevación de los moriscos, empezaba a hacer aguas y las aguas venían, las fisuras venían de Flandes y todo eso se narra en este periodo. También hablas de bastantes relaciones sentimentales, yo creo que hay unas cuantas adúlteras incluso en esta época en la que se tenía verdadero fervor por la religión. Bueno, de hecho, el hilo conductor de esta novela, de La Casa de los Siete Pecados, es la colisión permanente que imperaba en la vida de Felipe II entre el dejarse llevar por las bajas pasiones, que se decía en aquella época, y a la vez creerse, como se creía el monarca, paladín de la cristiandad, es decir, una severidad religiosa, un fervor, yo creo que exacerbado. Y eso es lo que le causaba gran tormento, porque había una gran contradicción entre lo que él sentía como hombre y lo que debía ser, representar en su papel de monarca, ¿no? de guía del imperio. ¿Y qué fantasmas del pasado ocupan esa casa con 7 chimeneas y en la que hay 7 pecados? La Casa de las Siete Chimeneas, actualmente, por cierto, sede del Ministerio de Cultura en Madrid, en la Plaza del Rey, en esta novela es el escenario donde tienen lugar las citas clandestinas del rey con su amante y posteriormente la historia de la novela da un giro y se convierte también en el escenario en el que la propia reina llega a conocer el verdadero sentido de la tentación. Luego el destino se encarga de que las cosas lleguen hasta donde han de llegar y no más, no traspasarlo. Pero es una casa muy curiosa. Data de aquella época, de hecho es el único edificio de arquitectura civil del reinado de Felipe II que permanece en nuestros días, que ha perdurado hasta hoy. Y las 7 chimeneas que coronan el tejado simbolizan los 7 pecados capitales. Cuenta la leyenda que las mandó construir Felipe para proteger a sus moradores y que no cayeran en ninguno de los 7 pecados. Los moradores no eran otros que su propia amante, Elena, y el capitán Zapata, un héroe de los tercios de Flandes, con quien la casó cuando ya Elena empezaba a suponerle un estorbo en su matrimonio con Ana de Austria. Curiosa la historia, porque allí yo creo que se cometían bastantes más pecados capitales de los que había que protegerse, ¿verdad? Sí, además él era el primero que caía en ellos, sobre todo en el pecado más capital para la época, para el propio rey también, que es el primero de la lista de los 7 pecados, que es la lujuria, ¿no? Eso es lo que le lleva a sentir un tormento, que va en torno al cual va girando toda la novela. Imagino que todas esas confrontaciones internas dentro de su cabeza las podremos encontrar en La Casa de los 7 Pecados. Maripau Domínguez, yo creo que mejor no nos lo podías vender ni a nosotros ni a nuestros espectadores, que seguro que se van a tirar sobre él en las librerías para saber cuál es esa verdadera historia y ponerle cara a esa leyenda. Espero, ojalá sean muchos los amigos que quieran animarse a zambullirse en estos pecados legendarios.